Muy bien. De la sección del día domingo nos encontramos con lo que son los atributos del pueblo de Dios. ¿Cuáles son estos atributos de los cuales menciona la Biblia y muestra que era la característica especial del pueblo de Dios? Bueno, en la parte introductoria de este día nos dice más o menos y clarifica lo que esto significa. Dice así: desde el principio la justicia social fue una parte de las leyes de Dios. Oiga bien, la justicia social era parte de las leyes de Dios. La justicia es cuando alguien está a cargo de que se haga lo justo. En este caso puede ser un juez, puede ser un líder, pero en este caso la justicia social tiene que ver con que el ser humano, el individuo en particular, aplica la justicia. En otras palabras, no necesita de las leyes jurídicas que aplica el gobierno o las leyes de algún gobierno, sino que era una ley social, era una ley que el ser humano aplicaba de manera natural y voluntaria. Así es que estas leyes eran parte de las leyes de Dios. Su idea para el pueblo, la justicia social, es una intención original de Dios para la sociedad humana. O sea, que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos y tengamos, por así decirlo, justicia en nosotros mismos y apliquemos la justicia. O sea, que seamos justos, que actuemos píamente. Píamente sería actuar con justicia, podemos decir ser justo. De tal manera, dice aquí, un mundo en el que se atienden las necesidades básicas, las personas prosperan y la paz reina. En otras palabras, es aplicar justamente las cosas. En este día podemos ver lo que es la justicia y la misericordia. Recuerde, la justicia es hacer lo justo, pero la misericordia es darle, valga la redundancia, darle misericordia, darle de gracia al ser humano, a su semejante. Y en este día la lección nos menciona lo que es la justicia social. Y ya aclaré lo que significa entonces hacer justicia social. En Éxodo 20, tenemos todo bien claro. En Éxodo 20, del versículo 8 en adelante, dice aquí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios llama la atención a guardar el día de reposo, a santificar el día de reposo. Y esto le dice al individuo: tú guarda el día de reposo. Pero ¿sabes qué? Va a reposar no solamente tú, sino también tu criado, tu extranjero y las bestias que están dentro de tus puertas. En otras palabras, era para ti, para usted, para ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu extranjero, ni aún las bestias o los animales que están dentro de tus puertas. En Éxodo 22, en el versículo 21 en adelante, dice aquí: y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, oiga bien, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. O sea, aquí está hablando de engañar, angustiar y afligir a la viuda o al huérfano. Porque si llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Está hablándole Dios directamente. Versículo 24. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestes dinero, versículo 25, dice: a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como lo hoguero, ni le impondrás usura. En otras palabras, cobrarle intereses sobre intereses para que aquel pobre no pueda pagar. Entonces, ¿cuál es la dinámica que aquí está diciendo Dios? Bueno, tienes que actuar justamente y tienes que tener misericordia de aquel pobre que está en necesidad. No tienes que abusar ni del huérfano ni de la viuda, ni aquel que tiene necesidad tal vez de recursos económicos o de necesidad de algún bien. De hecho, dice la Biblia que a Jehová da el que presta al pobre. En otras palabras, al pobre se le debería de dar. Esta es parte de las leyes naturales de Dios para que haya justicia social en la tierra, y esta era parte de las características de los atributos del pueblo de Dios. En el versículo 10 del capítulo 23, leamos el versículo 1, dice: no admitirás falso rumor, ni te
concertarás con el impío para ser testigo falso. Y sigue diciendo ahí, no te vas a unir a la mayoría para hacer mal a la minoría. Oiga bien, o sea, la mayoría se une para hacer mal a la minoría. Oiga, esto es un desastre social en el que vivimos hoy. Tanto así que Dios más adelante dice ahí en Éxodo 23, versículos 10, dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. En otras palabras, cada año se cosechaba la tierra, un año, otro año, otro año. Eran 6 años que tenía que cultivarse y cosecharse la tierra, pero en el 7º año esto no lo tocarían. En el 6º año le darían más cosecha, la bendición de Dios estaría con ellos. Pero entonces en el 7º, ¿qué tenía que pasar? Para esto tenemos que pasar al libro de Levíticos, capítulo 25, donde nos dice claramente qué tenía que hacer. Dice versículo 1, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla, hijos de Israel, y diles, cuando haya entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿Cómo es eso, la tierra? Sí, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás la tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. ¿Cada cuánto? Cada 6 años. Versículo 4. Pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. ¿Por qué no tenía que hacer eso? Y ahí, pues ahí estaba la viña, estaba el campo todo sembrado. ¿Qué tenía que hacer? Versículo 5. Y lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas y tu viñedo no vendimirás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que mora contigo. En otras palabras, aquellos que tenían mejor posición y tenían las cosechas en el 7º año, lo dejarían ahí para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para aquellos necesitados. Y de esta manera la justicia y la misericordia tenían equidad. La justicia y la paz, dice la Biblia, se besaron. En otras palabras, así se hacía la justicia. Versículo 8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces cada año, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. O sea, cada año, cada 7º año y cada séptimo de cada 7º año vendrían a ser 49 años. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, la gente muchas veces caía en pobreza y vendía su tierra. Vendía su tierra porque tal vez no tenían buena cosecha y otros sí tenían buenas cosechas. Entonces vendían su tierra y algunos que caían en condición extrema se vendían a sí mismos como esclavos y quedaban hipotecados, por así decirlo. Se vendían a sí mismos por deuda y así quedaban ellos esclavizados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Veamos lo que dice el versículo 10. Y santificaré, leamos el 9. Entonces harás tocar trompeta, fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes del día de la expiación, y haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cada 49 años existía el año 50, que era el año del jubileo, algo así como quien dice el Pentecostés o el Pentecostés. En ese año había liberación de los esclavos, liberación de deuda, liberación de la tierra. Era un año especial, era podríamos decir, el sabatón de los sábados. Pero espérese, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por eso es que Dios dice, acuérdate que fuiste esclavo. Tú también estuviste de esclavo y ahora que estás en la tierra, en bendición, tu deber es ayudar al pobre, a la viuda, al menosvalido, aquel que está en necesidad. Y eso es la característica especial de los atributos del pueblo de Dios. De esta manera se daba benevolencia para el necesitado y el rico que estaba en mejor posición hacía bien. Así que los esclavos,
los animales, los extranjeros. Todos recibían oportunidades iguales y eran con un trato igual. El sábado, en el día de reposo, viene a haber justicia social. Dice, ni tú vas a trabajar, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero. O sea, todos son, ¿qué cosa? Iguales, todos reposan por igual. En otras palabras, aquel que está en mejor ventaja ayuda a aquel que está en necesidad. Y esta era la característica, o es la característica de la iglesia invisible, la iglesia que Dios ve, porque la iglesia que vemos aquí pareciera ser todo mundo, pero no todos son realmente del pueblo de Dios. De tal manera que había una benevolencia, se cancelaban las deudas, los pobres se dejaban con mucha bendición y los esclavos eran liberados. En el año 50 existen prácticamente 3 tipos de sábados de los cuales estamos hablando aquí. El sábado semanal, cada semana, que representa un recordatorio de la creación, de la relación de Dios con el hombre al reposar, santificar y bendecir el día sábado. Pero también tenemos aquí el sábado de cada 7 semanas, que era anualmente, cada 7 semanas, anualmente. Pero después de eso teníamos 7 años, que representaba 49 años, y llegaba el año 50, que era un sabatón, era un sábado de sábado. Y aquí es donde se daba el jubileo. Así es como cuando Cristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué día era ese? Era un sábado de sábado, para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año agradable del Señor. Entonces, justicia y misericordia en ese sábado de sábados. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, aquí dice que cada 7 años ocurría un sábado, era un sábado ceremonial, y cada 49 años ocurría un sábado que era un sabatón, que también era ceremonial. Habían beneficios para todos en ese año sabático o en ese sábado. Dice, el año del jubileo, que es el año 50, se celebraba cada 50 años, después de que hubiese pasado 7 años sabáticos. Las propiedades eran devueltas, se perdonaban las deudas y los prisioneros y los esclavos eran liberados. En otras palabras, dice aquí, el jubileo era igualador de la sociedad, un reinicio para dar a todos la oportunidad de comenzar de nuevo. Era una salvaguardia contra los extremos tanto de la riqueza como de la pobreza. Y de esta manera eran la misericordia y la justicia, eran los atributos del pueblo de Dios. ¿Es ese tu atributo, el amor y la misericordia? Dice algo más adelante que quiero compartir con ustedes. Por lo tanto, pongan mucha atención. Veamos qué nos enseña la lección del día lunes con el tema que es preocupaciones universales. Continuemos con esta lección.